El sol se alzaba sobre las vastas y doradas llanuras de la provincia de Babilonia. Un lugar conocido como el Campo de Dura se había transformado en el escenario de la manifestación más grandiosa de la vanidad humana. En el centro, dominando el horizonte, se erigía una figura de proporciones aterradoras, una estatua de oro macizo, con 60 codos de altura y 6 de ancho. Este coloso no era simplemente una obra de arte, sino un símbolo de la absoluta e incontestable autoridad de su constructor Nabucodonosor, el rey de reyes. Aquel monarca, cuya mano había conquistado naciones y cuya palabra era ley desde el Éufrates hasta el Nilo, se veía a sí mismo no solo como un rey, sino como la encarnación de la gloria divina en la tierra. En Babilonia, el temor era el cimiento de la paz, y ahora, el rey Nabucodonosor había convocado a toda la cúpula de su poderío en sátrapas, gobernadores, capitanes, jueces, tesoreros, consejeros y todos los oficiales de las provincias. El objetivo era claro: inaugurar esta imagen y forzar la unidad bajo su sombra dorada. Miles de personas, representantes de todos los pueblos, naciones y lenguas del imperio, se congregaban en la llanura. El ambiente era una mezcla de reverencia forzada, miedo y la opulencia ruidosa del poder imperial. El heraldo, con voz que resonaba gracias al silencio de la multitud, leyó el decreto, cuyas palabras eran un cuchillo cortando la libertad de la conciencia. Heraldo, manda el rey Nabucodonosor: a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena. Tan pronto como oigan el sonido del cuerno, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y todo instrumento de música, deben postrarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. La multitud se movió inquieta. La obediencia al decreto era la única salvación, pero el rey no se detuvo allí. El decreto incluía una cláusula final, brutal e innegociable: la pena por la desobediencia al heraldo, y cualquiera que no se postre y adore será inmediatamente echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así lo decreta el rey. En medio de esa inmensa multitud, 3 figuras se destacaban, aunque nadie las miraba aún: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 jóvenes hebreos, forjados en la fe de un Dios invisible, habían sido elevados a altos puestos de autoridad en la provincia de Babilonia. El rey los había honrado, pero ahora los había puesto a prueba. La ley del primer mandamiento, grabada en sus corazones desde la niñez: no tendrás dioses ajenos delante de mí, chocaba de frente con el decreto del rey más poderoso del mundo. Este no era solo un desafío legal, era un conflicto teológico. ¿Doblearían la rodilla ante el oro o se mantendrían firmes ante el fuego? El Campo de Dura nos enseña el conflicto de la adoración exclusiva. La fe verdadera siempre exige la lealtad total. Cuando el mundo levanta sus ídolos, ya sea de oro, poder o seguridad, y exige sumisión, el creyente se enfrenta a una elección de vida o muerte. ¿A quién temo más? ¿Al rey visible y su horno, o al Dios invisible y su palabra? El ambiente se cargó de expectación. Los músicos tomaban sus instrumentos. Los ojos de los 3 hebreos se encontraron en un instante de entendimiento silencioso. La decisión ya estaba tomada. En la quietud de su conciencia, el aire vibró. El primer acorde del cuerno rompió el silencio de la llanura. La música comenzó a elevarse, un torrente de sonido que era la señal para la postración. Millares de cuerpos se inclinaron hacia el polvo en un acto de sumisión absoluta. Pero mientras el vasto imperio se humillaba, 3 hombres permanecieron en pie. El costo de esa fidelidad estaba a punto de ser expuesto a la vista de los más envidiosos de Babilonia. El primer sonido fue el bramido grave del cuerno, seguido inmediatamente por la explosión orquestal de flautas, liras y zampoñas. No era música para deleitar, sino para coaccionar. El sonido era la señal final, el llamado a la obediencia total y la anulación de la voluntad individual. Como una ola que barre la arena, la multitud se desplomó. Los sátrapas, gobernadores y oficiales, temerosos del destino que les esperaba en el horno, cayeron de bruces. El polvo se levantó. El inmenso Campo de Dura se llenó de miles de cuerpos postrados ante la imagen de oro, un monumento a la vanidad de Nabucodonosor. Pero en medio de la marea de la conformidad había 3 puntos de resistencia. Sadrach, Mesach y Abednego, de pie, se alzaban como pilares solitarios en el silencio de su devoción. Mientras el olor a incienso subía de los altares de la estatua, ellos se mantenían erguidos, con los ojos fijos no en el oro, sino en un Dios que no se ve. Sus rostros reflejaban una calma sobrenatural. La decisión de no postrarse fue instantánea, pero cada segundo en que la música resonaba, la exposición de su acto se hacía más y más peligrosa. Su fe ya no era privada, se había convertido en un desafío público a la autoridad del rey. El contraste era violento en la música a todo volumen, la multitud postrada en la oscuridad de su miedo, y los 3 jóvenes, bañados por la luz del sol, permaneciendo en la luz de su convicción. En la corte de Nabucodonosor, la lealtad siempre iba de la mano de la envidia. Muchos caldeos,
que resentían la elevación de estos judíos exiliados a puestos de poder. Habían estado esperando este momento. Su silencio no era adoración, era vigilancia. Tan pronto como la música cesó y los cuerpos comenzaron a levantarse, estos hombres se apresuraron a la presencia del rey, caldeo principal con voz suntuosa y maliciosa, arrodillándose ante Nabucodonosor. Rey, para siempre vive. Debes saber que hay unos hombres judíos, a quienes tú pusiste por gobernadores sobre la provincia de Babilonia en Sadrach, Mesach y Abednego. El rey, aún glorioso por la vista de su poder manifestado, escuchó con interés. Caldeo Principal, estos hombres, oh rey, no han hecho caso de tu decreto, no adoran a tus dioses, ni se postran ante la estatua de oro que has levantado, han desafiado abiertamente tu autoridad. La revelación cayó sobre Nabucodonosor como un rayo. Los hombres en quienes él había confiado, a quienes había dado poder, eran los que se atrevían a desafiar su decreto universal. El conflicto se había encendido. Ya no se trataba solo de un ídolo, sino del prestigio del rey. La ley del imperio se había violado ante los ojos de miles. La fidelidad de los tres jóvenes se había convertido en el mayor desafío político que el imperio había visto en años. La fidelidad expuesta es siempre costosa. Esta escena nos enseña que el creyente fiel es a menudo el objeto de la envidia y la acusación. El verdadero costo de la obediencia a Dios es que nos hace destacar, y nuestro no a la conformidad se convierte en un sí al conflicto. Es en el momento en que nos negamos a doblegarnos ante el mundo que nuestra fe se vuelve visible, y la prueba se vuelve inevitable. En el rostro del rey se transformó, pasando de la satisfacción al rojo vivo de una furia incontrolable. Había prometido la muerte. Ahora, su palabra estaba en juego. La música había terminado, pero el verdadero drama acababa de comenzar. Nabucodonosor, el hombre que no toleraba el más mínimo desafío, se llenó de cólera y enojo. Su decreto había sido burlado. Él no podía permitir que este acto de desobediencia se propagara. El siervo del rey salió inmediatamente a buscar a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué diría el rey cuando los tuviera cara a cara? ¿Cedería ante el temor o se mantendría en la fe de su Dios? La furia de Nabucodonosor era famosa por su velocidad y su crueldad. En el momento en que escuchó la denuncia, su rostro se contorsionó de enojo. No hubo juicio ni deliberación, solo una orden inmediata. El siervo del rey, temblando, encontró a Sadrach, Mesach y Abednego y los condujo con prisa hasta el palacio. El miedo de los caldeos contrastaba con la calma serena de los tres hebreos. Ellos sabían a dónde iban y ante quién estaban realmente. Aunque se presentaran ante el rey de Babilonia, fueron puestos de pie ante el trono bajo la mirada penetrante y homicida del monarca. El ambiente estaba cargado con la amenaza palpable de la muerte. Nabucodonosor, con la voz profunda y temblorosa por la ira: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado. El rey no podía creer la audacia. Había un matiz de incredulidad en su voz. Estos eran sus administradores más confiables. La última oportunidad y el desafío arrogante. Nabucodonosor, en un acto que mezclaba la furia con un vestigio de aprecio por sus valiosos funcionarios, decidió darles una última y condescendiente oportunidad, no por misericordia, sino para evitar la vergüenza de que su propio personal fuera el primero en ser ejecutado. Nabucodonosor, con un tono de ultimátum y superioridad: ahora pues, ¿están listos? Si al oír la música se postran y adoran la imagen, bien. Pero si no adoran, en aquella misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. El rey se reclinó en su trono, con una sonrisa de arrogancia que era, a la vez, una trampa y un desafío teológico. El conflicto se hizo manifiesto en su siguiente pregunta. Nabucodonosor cerceó un rugido de Bor Olamundo. Y entonces, ¿qué Dios será el que los libre de mis manos? Esa pregunta era el verdadero clímax de la confrontación. Nabucodonosor se colocaba en el lugar de la autoridad absoluta, desafiando al Dios de Israel a demostrar su poder ante la hegemonía babilónica. Él creía que el destino de los hebreos dependía enteramente de su decreto y de la intensidad de su horno. Los tres jóvenes se mantuvieron en pie. Habían escuchado la amenaza y la burla. La llama del horno, que ardía cerca del palacio, era un testigo silencioso de la fatalidad, pero el temor al rey fue eclipsado por la certeza de su fe. Los tres jóvenes no necesitaron consejeros ni tiempo para orar. Su respuesta ya estaba arraigada en su corazón. Miraron al rey no con desafío político, sino con una devoción inquebrantable al Dios de sus padres. Su respuesta sería la declaración de fe más poderosa que jamás haya resonado en la corte de Babilonia. A la humildad frente al poder, esta escena nos confronta con la arrogancia humana. El rey cree que su poder es ilimitado, pero la fe de los jóvenes le recuerda que existe una autoridad superior que rige los elementos y las naciones. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la certeza divina que nos permite enfrentar la muerte con serenidad.
El silencio era espeso, roto solo por el crepitar lejano del fuego. Nabucodonosor, impaciente, esperaba una súplica o una rendición, pero lo que obtuvo fue una respuesta que hizo temblar los cimientos de su orgullo. ¿Cómo se atrevieron 3 exiliados a contestar al Rey de Reyes? Y más importante, ¿qué dijeron que provocó en el monarca la más ciega y mortal de las furias? El silencio en la corte era total. Nabucodonosor esperaba ver la desesperación y la rápida aceptación de su última oferta. Pero los jóvenes, de pie ante el trono, no mostraron ni súplica ni temor. En cambio, hablaron con una convicción que solo podía provenir de la verdad. Sadrach, Mesach y Abednego no se dirigieron al rey con adulación, sino con respeto. Sin embargo, su respeto por la autoridad de Nabucodonosor palidecía ante su reverencia por el Creador del cielo y la tierra. Su respuesta no era una defensa, sino una declaración de fe total. El portavoz, quizás Sadrach, dio un paso al frente. Sadrach, Mesach y Abednego, su voz unificada, tranquila y poderosa. Oh, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El rey se quedó perplejo. ¿No era necesario? La vida de ellos pendía de su respuesta. Los jóvenes procedieron a exponer la primera parte de su credo, estableciendo claramente la capacidad y el poder de su Dios para intervenir. Los jóvenes con absoluta certeza: «He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará». Esta declaración era una afirmación audaz de que su Dios era superior a la amenaza del rey. Pero la verdadera revelación de su fe, el punto que distinguiría su devoción de una simple apuesta por un milagro, estaba por llegar. Los jóvenes pronunciaron las palabras que han resonado a través de los siglos, definiendo la fe incondicional a la fe que no depende del resultado. Los jóvenes, la voz se mantiene firme, inquebrantable, y si no quisiera hacerlo, si por su voluntad permite que el fuego nos consuma, sea de tu conocimiento, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado en el impacto de esas 3 palabras. Y si no, fue devastador para el ego del rey. Ellos no temían la muerte, temían la infidelidad. El milagro, si venía, sería una gracia, pero su obediencia no era negociable. Su fe no era transaccional, era compromiso absoluto. La serenidad incondicional de los jóvenes hizo estallar la arrogancia de Nabucodonosor, lo cegó. Él se dio cuenta de que no solo su decreto, sino su deidad y su poder personal habían sido desafiados de forma irreversible. Nabucodonosor, su rostro se enciende en furia. La voz es un rugido, que se caliente el horno, 7 veces más de lo acostumbrado, que arda con toda la furia que mi reino pueda generar. Que estos rebeldes conozcan la diferencia entre mi poder y el de su Dios invisible. La cólera se volvió demencia. El horno, que ya era un método de ejecución brutal, debía ser transformado en un infierno de intensidad sin precedentes, para demostrar la seriedad de su decreto y la locura de la fe de los jóvenes. La fe incondicional es la esencia de esta escena. Los jóvenes nos enseñan que la obediencia no se negocia por la promesa de un rescate. La pregunta no es ¿me librarás?, sino ¿soy digno de ti? Y si no es la prueba de que su lealtad a Dios era más fuerte que el temor a la muerte. A la vez que desafía la idea de una fe transaccional, el decreto había sido pronunciado 7 veces más. La palabra del rey era final. Mientras los siervos se apresuraban a ejecutar la orden, la inmensa boca del horno se abría, tragando leña y resplandeciendo con una luz blanca y mortífera. ¿Podría un fuego calentado por la furia del hombre destruir la fe, calentada por el Espíritu de Dios? El verdadero poder de la amenaza estaba a punto de manifestarse, con consecuencias mortales antes siquiera de que el sacrificio comenzara. El grito de Nabucodonosor resonó en todo el palacio. La orden era inaudita, 7 veces más caliente de lo que el horno se calentaba jamás. Los siervos más fuertes del rey fueron inmediatamente movilizados para ejecutar la orden, no por crueldad, sino por temor al monarca. El horno, normalmente utilizado para fundir metales o ejecutar criminales, se convirtió en una cámara de tortura extrema. Los leñadores trabajaron frenéticamente, alimentando la boca con brea, paja seca y los troncos más grandes. El humo negro dio paso a un resplandor blanco, indicando que el metal dentro del horno comenzaba a fundirse por el calor abrasador. La atmósfera en la llanura de Dura se volvió insoportable. Los guardias se alejaron, protegiéndose del calor que se irradiaba a metros de distancia. Los consejeros del rey observaban, atónitos ante la magnitud de la rabia real. Nabucodonosor, determinado a no dejar escapar a los jóvenes, llamó a sus hombres más valientes y vigorosos de su ejército. Su tarea era específica: matar a Sadrach, Mesach y Abednego y arrojarlos al centro del infernal resplandor. Los 3 hebreos fueron atados con sus vestidos, sus mantos, sus calzados y sus ropas,
como señal de la prisa y la furia del decreto. Eran 3 hombres completamente indefensos ante la furia del imperio y la fuerza de los elementos. Los soldados, obedeciendo la orden, se acercaron a la inmensa boca del horno. Pero la intensidad del fuego, calentado 7 veces más, era una fuerza incontrolable. Y el horno, por haber sido calentado tan extraordinariamente por la orden del rey, se convirtió en una trampa mortal para los mismos ejecutores cuando los soldados se acercaron lo suficiente para cumplir con el lanzamiento. El aliento caliente que escapaba por la abertura los alcanzó. No fue el fuego mismo, sino la furia del calor radiante. Los soldados, los hombres más fuertes del ejército babilónico, cayeron muertos instantáneamente, consumidos por el aire ardiente antes de poder completar su tarea. El conflicto se había manifestado. La ira del rey no solo mató a los inocentes que buscaba castigar, sino que consumió a sus propios servidores. El exceso de furia se revirtió en un acto de autodestrucción. Aún así, los cuerpos de los soldados caídos quedaron cerca del umbral, y el fuego, insaciable, rugía, esperando su verdadera ofrenda. La muerte de los soldados fue una advertencia. La intensidad de la prueba era real. La amenaza era total. Los jóvenes hebreos no iban a una muerte sencilla, iban a un infierno terrenal, cuya mera proximidad era fatal. La suburbia consume. Esta escena nos enseña que el celo humano que se eleva contra la voluntad de Dios se consume a sí mismo. El poder del hombre, cuando se usa para imponer la idolatría y la opresión, es ciego y acaba destruyendo a sus propios instrumentos. La realidad de la prueba era inmensa, lo cual magnifica el poder de la fe que estaba a punto de desafiarlo. Ahora, sin sus ejecutores, Sadrach, Mesach y Abednego, atados y rodeados por la muerte de los soldados, quedaron justo en el umbral, frente a la boca llameante. La fe absoluta de su declaración anicinó estaba a punto de ser probada por un fuego 7 veces más caliente. ¿Quién los arrojaría ahora? Su destino estaba sellado. El momento del sacrificio total estaba aquí. Los soldados que debían ejecutar la orden yacían muertos por la proximidad del calor extremo. Sin embargo, la voluntad del rey debía ser cumplida. Otros guardias, temblando de miedo y usando largas herramientas, empujaron los cuerpos atados de Sadrach, Mesach y Abednego hacia la abertura. No podían acercarse, pero la fuerza de la palanca cumplió la orden final. Los 3 jóvenes, envueltos en sus ropas babilónicas, fueron lanzados a la boca resplandeciente del horno. Desde la perspectiva del imperio, este era el fin. La fe había sido vencida por la fuerza, la convicción por la tiranía. El fuego, el más primitivo y destructor de los elementos, devoraría la vida de aquellos que se atrevieron a nombrar un dios superior al del imperio. Mientras caían, el rugido del fuego debió ser el último sonido que escucharon. La inmensa masa de leña y brea ardía con una luz blanca que no dejaba sombra. Para el mundo que los observaba, este era el momento de la derrota, el punto de no retorno. Sadrach, Mesach y Abednego cayeron en el corazón del horno. Sus cuerpos atados desaparecieron en el resplandor. Los guardias se apresuraron a cerrar las puertas de metal, sellando el destino de los hebreos. En la llanura de Dura, el silencio se apoderó de los miles de oficiales que presenciaban la ejecución. La fe de los 3 jóvenes había pasado la prueba de la amenaza, de la burla y del miedo. Ahora, enfrentaba la prueba final, la prueba de la experiencia. Habían confiado en que Dios podía librarlos, pero se habían lanzado al fuego si no lo hacía. Era el momento del sacrificio total, el abandono de la vida en manos de su Creador. Desde el punto de vista humano, el acto de los jóvenes era locura. Desde la perspectiva espiritual, era el punto de máxima obediencia. El lanzamiento al abismo nos enseña que el camino al milagro a menudo pasa por la oscuridad total. Antes de la manifestación de Dios, el creyente debe experimentar el abandono de toda esperanza y seguridad terrenal. Este es el momento donde la fe incondicional se perfecciona, probando que nuestra lealtad es genuina y sin reservas. La profunda oscuridad del horno es el preludio de la mayor luz de la revelación a Nabucodonosor, que había ordenado la ejecución con furia. Ahora se acercaba a la abertura, observando la escena. El fuego rugía, pero el rey no parecía satisfecho con la venganza. Había esperado ver el fin, la completa aniquilación de sus oponentes. El fuego, sin embargo, no hacía lo que el rey esperaba. Aunque la intensidad del calor era mortal, algo no cuadraba. El rey se quedó mirando fijamente la rendija del horno, sus ojos entrecerrados contra el resplandor. De pronto, un sonido distinto, más allá del crepitar de la leña, pareció emanar del corazón del horno. El rey había visto a 3 hombres atados caer al fuego. Su mente estaba fija en ese número. Pero mientras sus ojos se esforzaban por penetrar el blanco resplandor, una visión imposible comenzó a formarse. Una visión tan sobrenatural que hizo que Nabucodonosor, el rey que había desafiado a los dioses, saltara de su trono con terror. ¿Qué había dentro del fuego que desafiaba toda ley de la naturaleza?
Nabucodonosor, el tirano acostumbrado a ver la obediencia total y la ejecución final, estaba paralizado por lo que veía en sus ojos. El rey había presenciado la muerte de sus soldados por el calor. Había visto a los 3 hebreos caer, atados. Su mente, habituada a la lógica brutal del poder, no podía procesar la imagen que se revelaba a través de las rendijas del horno en vida, movimiento y una calma inexplicable en el corazón de la destrucción. El rey se levantó de su asiento apresuradamente y preguntó a sus consejeros con voz temblorosa. La pregunta que hacía añicos su entendimiento. Nabucodonosor se un terror en su voz. Señalando el horno, ¿no echamos a 3 hombres atados en medio del fuego? Los consejeros, pálidos y temerosos de la ira real, se miraron entre sí y respondieron con asentimiento. Consejeros en un murmullo colectivo: «Es verdad, oh rey». Nabucodonosor se acercó al horno con cautela, forzando la vista. Lo que vio no solo era un milagro, sino una contradicción de la realidad. Nabucodonosor, su voz se eleva con asombro y desconcierto: «Pues yo veo 4 hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego y no sufren ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses». La multitud en la llanura se quedó sin aliento. El rey Nabucodonosor, el hombre cuya palabra era ley, estaba visiblemente aterrorizado, enfrentándose a un poder que superaba con creces sus ejércitos y su horno. El conflicto se invirtió en el rey, el poderoso. Era ahora el espectador indefenso del poder de un dios invisible. El horno de fuego, destinado a ser el final de la fe, se había convertido en un salón de reunión divino. Los jóvenes no estaban muriendo, estaban caminando como en un paseo apacible. Y, lo más impactante, ya no estaban atados. El fuego solo había consumido las cuerdas que los limitaban. La identidad del cuarto hombre ha sido tema de profunda reflexión. Para el rey pagano, era un hijo de los dioses. Para el creyente, esta figura era la manifestación de un ángel protector o, como muchos teólogos creen, una cristofanía, la aparición preencarnada del Hijo de Dios, el Mesías. Este ser no solo estaba presente, estaba caminando con ellos, compartiendo su prueba. El Dios de Israel no los había librado del horno, sino que había entrado en el horno para protegerlos. La promesa de Abraham de que Dios enviaría a su ángel se cumplía aquí de una manera gloriosa y aterradora. El milagro de la presencia divina. Esta escena es la revelación central. Dios interviene directamente en medio del sufrimiento humano. Él no solo tiene el poder de proteger, sino que comparte la prueba con sus siervos. El fuego solo consumió las cadenas, simbolizando que el poder de la opresión humana es temporal y débil, mientras que la fidelidad es incombustible. El horno se convirtió en un templo de adoración. Nabucodonosor, postrado por la visión, supo que su desafío había sido respondido. El rey, rendido ante el poder que no podía conquistar, ahora debía tomar una decisión trascendental. ¿Mantendría su orgullo o se humillaría ante el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego? No había duda. Los jóvenes debían ser llamados a salir de aquel templo de fuego. ¿Cómo saldrían? Y más aún, ¿qué prueba innegable traerían consigo del milagro ocurrido? El rey Nabucodonosor, cuyos ojos habían sido testigos de una intervención divina sin precedentes, se acercó a la boca del horno. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por un asombro reverente y un terror palpable. El hombre más poderoso de la tierra estaba arrodillado espiritualmente ante el Dios de unos exiliados. Nabucodonosor se oyó la voz quebrada por la emoción y la rendición, gritando hacia el fuego: «Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá». La orden resonó sobre el rugido del fuego. El rey, que antes los había condenado a la muerte por decreto, ahora los llamaba con un título de honor: siervos del Dios Altísimo. El horno se había convertido en el púlpito más grande del imperio, y el verdugo en un pregonero de la fe. Mientras el rey observaba, la imagen dentro del horno era la definición del milagro. A los 3 jóvenes caminaban. El cuarto hombre, la figura angelical o divina, se movía a su lado, escoltándolos. El fuego había hecho lo que se le había ordenado, pero solo hasta donde el Creador se lo permitió. Había ardido con la furia del rey, pero esa furia había sido contenida por una presencia superior. La llama tocó el lino, la lana y el cuero de sus ataduras, y éstas se deshicieron y cayeron. El fuego que mata había liberado. El horno que encarcela se había convertido en un lugar de paseo y comunión. El calor de la furia humana no había podido tocar la santidad de los siervos de Dios. El detalle del milagro es esencial. El fuego solo consumió las cuerdas. El narrador se pone énfasis en la reflexión N. El milagro no solo fue que el fuego no quemó la piel de los jóvenes, sino que solo destruyó lo que los limitaba y ataba a la voluntad del hombre. Las ataduras de la opresión, el símbolo de la esclavitud, fueron las únicas víctimas de ese fuego bendito. El plan de Dios era liberarlos completamente, sacándolos ilesos, pero sin cadenas. Aquí, este momento fue la vindicación absoluta de la fe. Habían entrado atados, pero saldrían libres, demostrando que en la presencia de Dios
las cadenas humanas no tienen poder, y la adversidad se convierte en el vehículo para la liberación. Dios en el fuego. La lección para la humanidad es profunda. El Señor nos salva no siempre de la prueba, sino en medio de ella, y su presencia tiene un poder selectivo. Él no solo nos protege, sino que usa la adversidad para consumir nuestras ataduras, las cosas que nos impiden la libertad total. Si Él está con nosotros en el horno, las llamas solo servirán para liberarnos de nuestras cadenas. Los tres jóvenes, con una calma que desmentía el infierno que los rodeaba, se dirigieron hacia la gran abertura del horno. El cuarto hombre permaneció en el centro mientras ellos se acercaban a la luz. Sadrach, Mesach y Abednego, los siervos del Dios Altísimo, salieron del horno de fuego ardiendo. Su salida era el testimonio final, el chequeo de la realidad que el rey y sus consejeros necesitaban. Pero ¿estarían realmente sin daño? ¿Quedaría en ellos algún rastro de la furia de Nabucodonosor? El contacto de la fe con el mundo estaba a punto de ocurrir, sellando para siempre la soberanía del Dios de Israel. Y así, en medio de un horno que ardía 7 veces más de lo normal, cuando todo parecía perdido, Dios mostró que nunca abandona a quien permanece fiel. Sadrach, Mesach y Abednego entraron entre llamas destinadas a consumirlos, pero salieron sin siquiera oler a humo, porque cuando la fe es firme, el fuego no vence. La prueba no destruye, y lo imposible deja de ser imposible. Hoy te pregunto, ¿qué horno estás enfrentando tú? ¿Qué llama parece querer apagarte? Recuerda esta verdad: ansí permaneces en Dios, Él permanecerá contigo, y lo que parecía tu final puede convertirse en tu testimonio. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y dale me gusta. Tu apoyo permite que sigamos creando historias que inspiran, transforman y fortalecen el alma. Historia basada en el libro de Daniel capítulo 3, versículos 1 a 30. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada batalla.